Bueno, listo. Vamos a revisar lo que viene siendo la musculatura de tórax y abdomen. En este tema, pues, se va a revisar lo que viene siendo los músculos de la región torácica. Luego de revisar los músculos de la región torácica, pasaremos hacia los músculos de la región anterolateral del abdomen. Y finalmente revisaremos mm, algunos datos clínicos, pues, o algunos daticos importantes o relevantes que están relacionados con la región inguinal, conducto inguinal, hernias inguinales, etcétera, que siempre son preguntas fijas en general, de rotación, del parcial, o sea, son cositas importantes que hay que tener en cuenta, que yo sé que los profesores hacen mucho énfasis en eso. Entonces, comencemos con la revisión. Vamos a comenzar, pues, músculo de tórax y abdomen. Los objetivos de la sesión vendrían siendo, si están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Ok. Bueno, los objetivos de la sesión vendrían siendo identificar los músculos del tórax y abdomen y relacionarlos con su función, reconocer los músculos del tórax y abdomen en imágenes de cadáveres, reconocer los músculos del tórax y abdomen en imágenes radiológicas, reconocer la configuración del conducto inguinal y reconocer las hernias inguinales directas e indirectas. Hacemos a cada uno. Comencemos con tórax. Este, tenemos que estos músculos que son pectoral mayor, menor, porción final del serrato anterior y los escalenos, no son músculos propiamente del tórax, pero pueden colaborar con músculos accesorios para la respiración. Vamos a ver cuáles son estos músculos, para ubicarlos acá en el modelo anatómico. Entonces, los músculos que comentamos ahora mismo fueron pectoral mayor, que está ubicado sobre el tórax, sin embargo, digamos como que su función principal no va a estar relacionada al tórax, sino al miembro superior. Pectoral menor, que también está ubicado en el tórax, pero digamos como que su ubicación, su función principal no está relacionada al tórax, sino al pectoral mayor, perdón, sino al miembro superior. El serrato anterior, que está ubicado también en el tórax, viene y se origina acá en la porción posterior de lo que viene siendo la escápula. Por tanto, me colabora más el movimiento escapular que el movimiento torácico propiamente dicho. Y los escalenos que están acá debajo de este músculo, que es el esternocleidomastoideo, debajo del trapecio, que también se insertan en el tórax, que son tres escalenos: anterior, medio y posterior. Estos músculos se insertan en las costillas. Y digamos como que estos músculos principalmente me van a colaborar junto con el esternocleidomastoideo como músculos accesorios de la respiración. Cuando hay distrés respiratorio, dificultad respiratoria, hay una señal, hay un reflejo, por así decirlo, neuromuscular, que pone en marcha, o más bien que le indica a estos músculos que comiencen a contraerse para expandir la cavidad torácica de forma más eficaz, lo más eficaz, no más, para que me expandan el tórax de una forma más amplia, por así decirlo, para que le den más amplitud al tórax, este, pues en colaboración con los músculos intercostales y demás, y pues claramente, obviamente, el diafragma. Eso pues para permitir una mayor entrada de aire y mayor intercambio pues, de oxígeno. Bueno, vamos a hablar entonces pues sobre algunos músculos también de la pared anterolateral o sea, de la pared perdón, los músculos del tórax. Entonces, comencemos con los serratos posteriores. Vamos a irnos hacia acá, hacia la región dorsal. Tenemos que quitar trapecio. Acá tenemos que quitar acá trapecio. Vamos a ver si los romboides están por acá. Romboides están por acá. Tenemos romboides y tenemos acá los serratos posteriores. Vamos a tener dos serratos posteriores. Un serrato postero superior y un serrato postero inferior. Entonces,
cuando hablamos de cerratos posteriores tenemos que poner el apellido, si es un cerrato posterior superior o si es el cerrato posterior inferior. Son músculos profundos, sí, se podría decir que son músculos profundos. El cerrato posterior superior va a estar por debajo pues, de lo que vienen siendo los romboides y también por debajo de lo que viene siendo el trapecio. Y el cerrato posterior inferior va a estar ubicado debajo del dorsal ancho. En general, estos músculos van a estar tapados. ¿Cuáles son sus funciones, por así decirlo? ¿O por qué los estamos trayendo acá en lo que viene siendo la parte de tórax y no lo hablamos en dorso? Porque su función va a ser elevar las costillas. Entonces, la función del serrato posterior superior va a ser elevar las costillas y la función del serrato posterior inferior va a ser descender las costillas. Por lo tanto, me van a funcionar, pues, o me van a colaborar en lo que viene siendo la respiración, como van a ser músculos accesorios de la respiración. Por eso los estamos trayendo acá. Entonces, con respecto a los serratos posteriores, el libro de Isabel Moore nos argumenta que tradicionalmente se han considerado músculos inspiratorios, pero no hay evidencia que respalde este hecho. El Moore es bastante claro en decir esto, que ajá, literalmente dice esto es un copy-paste. Se consideran músculos inspiratorios, pero no hay una evidencia científica, no hay una evidencia clara que me confirme este hecho. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta este hecho, que se consideran músculos inspiratorios. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí o todo claro? ¿Estos actúan en la respiración forzada o inspiración normal? Generalmente en la respiración no forzada, en la respiración normal, no vamos a usar los músculos accesorios. Ok, Generalmente, entonces, generalmente se va a usar lo que viene siendo el diafragma solamente, sube y baja, sube y baja. ok, En ok. los adultos. En los niños cambia un poquitico la cosa. ¿Por qué? Porque los niños, digamos, al nacimiento, van a tener el diafragma un poco más aplanado. El diafragma lo van a tener un poco más aplanado, no es como el del adulto que es más o menos así. Miren, aquí estoy haciendo dibujito acá pudiendo mostrar el diafragma. Entonces, el del, el del adulto, digamos que tiene esta forma de cúpula, un poquitico más, forma de cúpula. Aquí hace una forma así y después sigue así. En cambio, en el niño es un poquitico más aplanado el diafragma. Por tanto, digamos que los niños sí se valen un poco más de lo que vienen siendo los músculos intercostales, los músculos accesorios y demás. Sin embargo, no, digamos, o sea, no es que los use más, sino que son más propensos a usarlos. Entonces, por lo tanto, los signos de distrés respiratorio, como vienen siendo uso de músculos intercostales, depresión de los músculos intercostales, uso de musculatura accesoria y demás, viene siendo, por así decirlo, más evidente digamos, se presenta en un estadio más temprano del distrés respiratorio en los niños, en comparación con el adulto. Sin embargo, generalmente en el adulto se usa solamente el diafragma, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Listo. Ok, listo. Otra cosita, además de, o sea, de los músculos accesorios de la respiración, los únicos que no son axiopendiculares serían los serratos posterior e inferior, ¿verdad? O los Mm, demás, porque ajá, el pectoral mayor y menor, el serrato anterior y el escaleno actúan más en las partes de las extremidades superiores. no, ¿O me equivoco? los escalenos no son O- eh, apendiculares. no. No. Cuando hay dos partes del esqueleto, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El Ujú, esqueleto axial comprende lo que viene siendo cráneo, tórax, columna y cadera. Hasta ahí. ok, Y el esqueleto apendicular viene siendo lo que comprende clavículas, escápula, creo que las clavículas, sí, clavículas, escápula y ajá, el miembro superior. Los escalenos no se insertan en ningún lado del esqueleto apendicular. Se originan en los procesos transversos, ¿sí? Los procesos transversos de las vértebras cervicales para insertarse el escaleno anterior y el medio en la primera costilla y el escaleno posterior en la segunda costilla. Entonces ellos no se insertan en lo que viene siendo el esqueleto apendicular, solamente en el esqueleto axial. ok, ¿Me ok, entendieron? ok, ok. Listo.
Este, sí, quedó claro eso. Bueno, supongo que sí. Entonces, bueno, los serratos posteriores, pues ya hablamos sobre los serratos posteriores. Luego tenemos los elevadores de las costillas, que son 12 músculos que no tienen un papel claro. Sin embargo, se cree que se asocian al movimiento vertebral y a la propiocepción. Esos sí son más difíciles de encontrar, porque tengo que quitar todo esto. Entonces, cuando quito todo esto, a veces se me quita acá. Entonces, tengo que poner los músculos elevadores de las costillas. Acá interno. Bueno, vamos a mostrárselo acá porque en el modelo sí tendría que quitar. Recuerdo que son difíciles de encontrar. Acá, los músculos elevadores de las costillas. Los elevadores de las costillas, aquí están. Entonces, los elevadores de las costillas son estos músculos que están acá. Tenemos que son 12 pares, o sea, total 24 porque son 12 pares, de músculos corticos. Su función va a ser esa, o sea, como dice su nombre, elevar las costillas. Entonces, ellos se van a encargarme de elevar las costillas. Son músculos accesorios. Digamos, no tienen un papel claro según el MUR, no tienen un papel claro. Sin embargo, se cree que se asocian al movimiento vertebral y a la propiocepción. Sin embargo, o sea, ajá, por algo se llaman elevadores de las costillas. El Moore dice esto, es bastante enfático en decir esto, digamos, lo dice claramente, pero como que por algo se llaman elevadores de las costillas. Entonces, su función vendría siendo elevar las costillas. Bueno, luego tenemos los músculos intercostales, que son 11 pares de músculos que ocupan los espacios intercostales y van a tener dos capas. Una capa externa, que me va a formar los intercostales externos, que son más activos en la inspiración, y anterior a estos músculos está la membrana intercostal externa. Y una capa interna que se divide a su vez en dos capas. La capa más externa de la interna forma los intercostales internos y la más interna forma los intercostales íntimos. Me explico para que les quede más fácil porque eso se escuchó bastante enredado. En resumen, nosotros vamos a tener, en los músculos intercostales vamos a tener tres capas. Tres capas. Aquí dice dos, pero pues, bueno, son dos capas, pero en general o forma práctica son tres. Entonces, de exterior a interior, o sea, yendo de afuera hacia adentro, yendo de afuera hacia adentro, nosotros vamos a tener primero los intercostales externos, que son estos que están acá. Luego, los intercostales internos y finalmente los intercostales íntimos. Se considera, se considera que los intercostales externos son una capa sola y que los intercostales internos e íntimos son dos capas juntas. Entonces, por eso se dice, o por eso se argumenta en el MUR, que hay solamente dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa, conformada por los intercostales externos, es más activa durante la inspiración. Listo. Y la capa interna o digamos, es más activa durante la expiración. Entonces, capa externa más activa durante la inspiración y capa interna más activa durante la expiración. Esto lo han preguntado varias veces en exámenes y cosas así, entonces, ajá, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Ubicarlos es fácil, ubicarlos siempre va a ser fácil, van a estar en el espacio intercostal. Sí, es relativamente sencillo ubicarlos, pero
digamos, lo más importante con respecto a estos músculos va a ser lo que viene siendo pues la función. O digamos, en el momento en el que son más activos. Capa externa, inspiración, capa interna, expiración. Bueno, ¿alguna pregunta, duda hasta el momento? Pueden abrir el micrófono, interrumpirme, hablar por el chat y preguntar también, no hay problema. También son accesorios en la respiración. Sí, sí, se considera un poco más accesorio. Sin embargo, son como que los primeros que comienzan a actuar cuando hay distrés respiratorio. Cuando hay dificultad respiratoria, para así decirlo, estos son los primeros que comienzan a meter la cuchara, por así decirlo, comienzan a actuar. Bueno, bueno, esto con respecto a los músculos intercostales. Luego tenemos a los músculos, bueno, los músculos intercostales. Bueno, otra cosa, antes pues, de seguir hablando y para no enredarlos con algo. No han dado plexo, ¿cierto? Les pregunto, ok. Ustedes no han visto nada de inervación, sin embargo, les voy a aclarar algo. Los plexos, por así decirlo, son la parte nerviosa que me va a inervar, para que la redundancia, todos los músculos del cuerpo. Los plexos me van a inervar, o más bien cuando ustedes le están dando músculo, cuando nosotros estamos dando músculo, tenemos que aprender origen, inserción, función e inervación. Esas cuatro cosas principales. Eh, Sin embargo, hay ciertos músculos que no son inervados por un nervio específico. Entonces, los músculos de los miembros están inervados siempre por plexos. Algunos músculos de la pelvis y demás están inervados siempre por plexos. Entonces, esos músculos van a tener un nervio que tiene un nombre. Es decir, el músculo deltoide está inervado por el nervio axilar. El braquial y el bíceps braquial están inervados por el nervio musculocutáneo, por ejemplo. O sea, son músculos que yo puedo decir están inervados por tal nervio. Sin embargo, cuando hablamos de los músculos del dorso no tienen un nervio específico para nosotros decir, no, este está inervado por tal. Los músculos específicamente del dorso. Cuando hablamos del dorso, específicamente del dorso, me refiero a los que están pegados a la pared este, torácica en la parte dorsal, porque el músculo supraescapular sí tiene una inervación específica, el subescapular también, el redondo menor y el redondo mayor también, porque son músculos apendiculares. Músculos apendiculares están ubicados en el esqueleto apendicular. La escápula hace parte del esqueleto apendicular. Pero los que están ubicados en el esqueleto axial, en la parte posterior, no tienen una inervación propiamente dicha por un nervio específico. Solamente están inervados, miren aquí dice, inervación ramos posteriores de los nervios torácicos y lumbares. Vamos para acá otra vez. Ramos laterales de los nervios posteriores torácicos y lumbares. Y si voy y quito acá, pongo el serrato posterior superior, también ramos anteriores de los nervios torácicos novenos a decimosegundo, y el serrato posterior superior, ramos anteriores de los nervios torácicos segundo y quinto. La inervación que me da es esa, o sea, no tiene una inervación propiamente dicha. Por eso de estos músculos yo nunca les hablé de inervación, porque, digamos, no tienen un nombre específico para aprenderse, solamente están inervados por los ramos posteriores. Recuerdan que la médula va a tener una raíz ventral y una raíz dorsal. La raíz dorsal es principalmente sensitiva y la raíz ventral es principalmente motora. La raíz ventral luego se va a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo, ¿qué es? El ramo anterior me encarga de formar los plexos y el ramo posterior se encarga de inervar toda esta musculatura que está acá. No tienen por qué saberse a pie de detalle todo lo que acabo de decir porque tipo no es algo para ahora, es algo que uno revisa a profundidad en plexos. Solamente les estoy explicando la razón por la que no les he hablado de inervación hasta el momento.
Pasa lo mismo con los músculos intercostales. La inervación va a estar dada por los ramos anteriores de los nervios torácicos, porque los nervios torácicos no me forman plexos, en su mayoría. Entonces, ajá, van a estar inervados directamente por esos ramos. O sea, no van a tener un nervio que se llame, no, nervio costal o nervio tal, o sea, no tienen no existe un nervio que directamente me los inerve. Sí, 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 sí les quedó claro o no. Bueno, ahora sí, volvamos a lo que, por donde íbamos. Ya habiendo aclarado eso, volvamos por donde íbamos. Entonces, tenemos que con respecto a los músculos intercostales, tenemos que entre los intercostales internos e íntimos va a discurrir el van intercostal inferior, en la parte inferior de las costillas. ¿Saben lo que es un van? No les hablaron sobre van en clases o algo. ¿Puedes explicarlo, porfa? Ok, un van significa, bueno, voy a poner un bloc de notas, que aquí se podía. Es vena, arteria y nervio. Exacto, sí. Un van es eso, es vena, arteria y nervio. Entonces, es un paquete vasculonervioso, acá la redundancia, un paquete vasculonervioso, y generalmente se suele abreviar así como van. Entonces se dice van intercostal porque va la vena, arteria y el nervio intercostal. Se dice van femoral porque va la vena, arteria y nervio femoral. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno, este, ¿ok? Cuando uno, pues, dice van, se refiere a eso, que pasa una vena, una arteria y un nervio, que llevan el nombre correspondiente, es decir, intercostal en este caso. Hablando, pues, sobre los intercostales internos e íntimos y demás, o sea, los espacios intercostal, tenemos que en estos, entre los intercostales internos e íntimos, va a discurrir este van que se va a llamar van intercostal y va a pasar inmediatamente inferior a las costillas. Les muestro acá. Entonces, para ello tengo que poner arterial, venoso, poner todas las capas, y nervioso. Entonces, entre los intercostales, como de lo masculino, entre los intercostales internos e íntimos, me va a discurrir el van. Como vieron, aquí quité intercostales externos, quité los intercostales externos, luego me vine acá y quité los intercostales internos. Entre los intercostales internos y los íntimos vamos a encontrar el van, que va a discurrir en la parte inferior de las costillas, inmediatamente inferior a las costillas. Lo dice acá, inmediatamente inferior a las costillas. Entonces, este va a ser el van, este va a ser la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. Cada espacio intercostal va a tener su van. Entonces, van intercostal de la primera costilla, de la segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? ¿Todo bien hasta el momento? Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta, duda, saben que me pueden interrumpir, el micrófono, etcétera. Bueno, eso es a lo que hace referencia al ban intercostal y este tiene una relevancia clínica, tiene una aplicación clínica, que yo creo que no la toco más adelante, así que la voy a decir enseguida. Cuando está haciendo una toracocentesis que es, o sea, meter una aguja en el tórax, hay ciertas, o sea, hay ciertas indicaciones, un derrame paraneumónico, no sé, un hemotórax, no sé, cualquier cosa que tenga, perdón, sí, aire o agua en los pulmones, aire o agua en los pulmones, uno puede, tipo, meter una agujita en el tórax. Eh,
Para ello, uno tiene que ubicar en espacio intercostal determinado y meter la aguja, pero uno tiene que meter la aguja en el borde superior del espacio intercostal, porque si uno lo mete en el borde inferior, se puede o sea, puede coger uno y lacerar el van intercostal. Entonces hay que tener especial cuidado con eso, por eso es que eso se realiza en el borde superior para tratar de no dañar el van intercostal. Esa es la aplicación clínica que se tiene. De hecho, bueno, en algunos parceros lo plantean así como que no, se va a realizar una toracocentesis, que esto, que lo otro y tal. Entonces, se tiene que tener especial cuidado con el van intercostal que discurre a nivel tal. Entonces se dice inferior, superior, medial, no sé, etcétera. Esto lo han preguntado en parciales, así que ajá, por eso hago énfasis ahí. Bueno, eh, bueno, finalmente los transversos del tórax están asociados con una leve función inspiratoria y con la propiocepción. Los transversos del tórax, si mal no estoy, es esto. Este es el transverso del tórax. Bueno, ellos se asocian con una leve función inspiratoria y con propiocepción. Entonces, para que lo vean, para que lo reconozcan, este es el transverso del tórax. Con respecto a este músculo, han preguntado más que todo su ubicación, no es que hayan preguntado su función y demás, que yo recuerde, no han preguntado su función. Sin embargo, apréndansela. Sin embargo, apréndansela. Es un músculo que está en la parte, digamos, bastante profundo. De hecho, si ponemos todos los músculos tapado completamente, toca quitar todas las capas musculares y ya queda acá justo lateral al esternón para luego insertarse en la costilla segunda a sexta. Y pues, propiocepción e inspiración. Bueno, aquí está el resumen del MUR ¿no? Que es de los músculos de la pared torácica. Entonces está el serrato posterior, su inserción, superior, inferior, acción principal y la inervación que, como les dije, no es que hay un nervio específico, como que no, el nervio torácico largo, nervio femoral, nervio ulnar, o sea, no hay un nervio específico, solamente son ramos anteriores o ramos posteriores que me van a inervar esos músculos. Ramos anteriores o posteriores de tal segmento a tal segmento. Sin embargo, o sea, eso no lo preguntan casi, porque eso o sea, eso no tiene relevancia, la verdad, eso no tiene relevancia clínica, por eso no se pregunta casi. Generalmente con estos músculos hay que saberse, digamos, primero saber ubicarlos, saber las relevancias clínicas, por así decirlo, o sea, es decir, su función, que unos son, digamos, colaboran más en la expiración, otros colaboran más en la aspiración, y ¿qué era la otra? Bueno, esto del van intercostal también es importante. Y eso principalmente, saber ubicarlos, o sea, que uno los vea y no, este es tal, su función y las relevancias clínicas que pueda tener cada músculo. Eso es como que lo principal. La inervación, la verdad, en estos músculos no es que sea muy, o sea, la verdad, no, hasta ahora no he visto que lo pregunten. No creo que sean tan salados que lo tengo ustedes de primero. Bueno, bueno, aquí está el resumen de esto. Hay como que la tablita que en verdad el MUR se organiza de tal forma que, bueno, o sea, por si no se han dado cuenta, pues, el MUR está organizado de tal forma que te lanza toda la información relevante en la tabla. O sea, es decir, el MUR dice, remitas a la tabla tal, que ahí se habla de los músculos de la pared torácica. Y cuando en el apartado, en el mismo apartado que dice, remítase a los músculos tal o remítase a la tabla tal, te dice, para seguir ampliando la información o para recibir una información más ampliada sobre los músculos, vayas al texto o algo así. El punto es que la tabla siempre te va a lanzar la información más importante, pero lo que tú vas a leer es tipo como que para ampliar lo que dice la tabla, pero la tabla al final es como que lo más importante o lo principal. Y lo que dice el texto sobre el músculo, por lo menos tiene que haber un apartado del serrato posterior superior, no te va a decir específicamente no, se inserta tal, se inerva tal, la acción principal, sino que te dice datos curiosos, por así decirlo, datos importantes del músculo. El MUR se organiza todo así, se organiza todo así. Eh, bueno, sí, digamos para acá. Bueno, esto es
lo mismo que habíamos mostrado anteriormente. No voy a detenerme mucho acá, nada más para mostrarles esto acá. Aquí está el intercostal externo, el intercostal interno y el intercostal íntimo, y por el medio va a discurrir el van intercostal, que es vena, arteria y nervio intercostal. Bueno, otro de los objetivos de la sesión, no sé si esto en clase se lo mostraron o qué, pero pues, ajá, lo hago por si acaso, es que es reconocer en imágenes radiológicas lo que viene siendo los músculos del tórax y abdomen. Entonces, en el tórax, generalmente, uno no hace una placa de tórax, no hace un TAC de tórax para mirar cómo están los músculos intercostales, cómo esta, cómo lo otro. O sea, no, generalmente uno hace un TAC de tórax para ver este, si hay una neumonía, si hay esto, si hay lo otro. O sea, no sé qué hace esto acá. No, bueno, sí, ya sé qué hace ahí. No se usa generalmente para mirar los músculos intercostales. Entonces, como que bueno, no es que tenga mucha relevancia clínica esto, la verdad, como que no, saber que este es el intercostal externo, el interno y este el íntimo, pero igual, me quita que se los pregunten. Entonces, por tanto, vamos a revisar. Repasando acá, tenemos entonces que vamos a encontrar la piel, tejido celular subcutáneo por acá, y luego vamos a encontrar las costillas. Entre las costillas van a estar los intercostales, que ya saben que son tres capas. Primera capa es el intercostal externo, segunda capa el intercostal interno y tercera capa el intercostal íntimo. Estas son las tres capas, primera, segunda y tercera. Ya saben que entre la segunda y la tercera va a pasar el van intercostal. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Todo bien? Sí. Ok, pasemos acá a esto. Entonces, esto es un TAC, sí, creo, sí, es un TAC, es un TAC. No se ve muy claro, la verdad. Sin embargo, aquí tenemos ciertas luminiscencias acá, ciertas eso se llama radio opacidades. Esas radioopacidades, pues nos dice la imagen, que son las costillas, e inferiormente vamos a tener los paquetes neurovasculares, que vienen siendo el van intercostal. No se ve muy claro acá, hay imágenes más claras, bueno, no las hay acá, pero sí hay imágenes más claras por acá. Sí hay imágenes más claras, perdón, en otros lados. Entonces, como que, ajá, como les dije, generalmente uno no suele ver el van intercostal, por eso la imagen no está tan clara. He visto una más clarita, sí, pero no, digamos, no es la relevancia, o la gran relevancia de las costillas. Lo importante que es ver las costillas y que el paquete neurovascular se encuentra por debajo de las costillas. Costillas, paquete neurovascular se encuentra abrazado por las costillas, como se ve acá. Las costillas generalmente abrazan el paquete neurovascular. El paquete neurovascular generalmente discurre posterior. ¿Se ve? Costillas, paquete neurovascular. Costilla por acá, paquete neurovascular. Aquí tenemos el deltoides. O sea, este es un cadáver, obviamente. Aquí tenemos el deltoides, pectoral mayor, serrato anterior y los músculos oblicuos externos del abdomen. Bueno, los traje acá, bueno, ese, pectoral mayor, pectoral menor, serrato anterior, y los traje acá para mirar esto. Esto acá viene siendo un TAC perdón, una resonancia magnética, esto es una resonancia magnética de tórax. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo primero serrato anterior, es un músculo que está pegado a la pared, torácica, un músculo que está pegado a la pared torácica del serrato anterior. Como el paciente acá tiene levantados los hombros, el paciente tiene las manos arriba, miren que aquí está el húmero y se va hacia arriba, se ve que va hacia allá, se le está viendo el músculo subescapular. Este es el subescapular, este que está acá. Y finalmente, como vemos que este último músculo, como vemos que este último músculo que está acá señalado,
bien inferiormente, no sé si me van siguiendo, pero bien inferiormente, así ya se hace esto. Ese último músculo es el dorsal ancho, es el dorsal ancho, que se inserta por acá en el húmero, inserta por acá en el cuerpo humeral y sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y llega pues hasta el dorso, que es donde se inserta finalmente este músculo. Esta es una imagen de tórax, que pues la traje para esa, para mirar, por así decirlo, los músculos que se pueden ver en una resonancia magnética por aquí cerca. Estos músculos naturalmente, vamos a acercar, estos músculos que están acá ubicados naturalmente entre las costillas son los intercostales. Y las costillas, pues vienen siendo, las costillas, las radio, este, los espacios estos blanquitos, por así decirlo. Y los músculos que se ven acá entre las costillas son los intercostales. No se alcanza a ver el pan intercostal con mucha claridad. Digamos, la resolución no lo permite. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Bueno, entonces, aquí hay otro cadáver pues, que me muestra el trapecio dorsal ancho, que puede ser el que estamos viendo. Viene acá el tórax y se inserta por acá en el húmero. El modelo acá lo vamos a ver mejor. Dorsal ancho, está acá en el dorso y se inserta en el húmero. Dorsal ancho, este músculo que está acá. Se inserta en el húmero, se inserta acá en el húmero, se inserta acá en el húmero y llega acá a la región dorsal. Bueno, no, esto no es más músculos. Y ahora pasamos a la parte de diafragma. Preguntas, dudas, dígame si todo claro hasta el momento, no sé, quieren que diga algo que no les haya quedado claro, ¿ok? Ok, ok. Bueno, tenemos ahora el diafragma. Entonces, características sobre el diafragma. Digamos, ubicar el diafragma es fácil. O sea, le ponen una imagen y, joder, yo creo que uno sin estudiar medicina sabe dónde está el diafragma. O sea, uno, y tipo, por conocimiento general, uno sabe el diafragma y demás. O sea, está acá lo que me separa el tórax del abdomen y es tipo este músculo en forma de cúpula. Entonces, como que, ajá, o sea, ubicar el diafragma no es fácil. ¿Qué es el complique o digamos, qué es la cuestión con el diafragma? La cuestión con el diafragma viene siendo sus detalles óseos, el diafragma, que sus detalles óseos, sus detalles. El diafragma va a tener varios detallitos. Entonces, saber identificar esos detalles y no confundirnos va a ser lo relevante. Vamos para allá. El diafragma va a tener dos cúpulas. Una cúpula diafragmática va a tener una derecha e izquierda. La derecha es un poquitico más alta. O sea, la cúpula derecha es esta que está acá. Esta es la izquierda. La derecha es más alta porque por ahí está el hígado. De hecho, vamos a poner el hígado. Aquí está. La derecha tiene el hígado, entonces el hígado como que me empuja un poquitico hacia arriba, lo que viene siendo la cúpula derecha. Y la cúpula izquierda no está tan ocupada, tan ubicada. Generalmente está el estómago ahí, como que no, o sea, no genera mucha presión hacia arriba. Por lo tanto, la derecha siempre está más arriba que la izquierda. También el diafragma va a tener los foramen de la vena cava inferior. El foramen de la vena cava inferior es este que está acá. Entonces, aquí está la vena cava inferior y pues este es el foramen que tiene el diafragma que permite el paso de la vena cava inferior. Ese es el primer detalle, esos son los dos primeros detalles, perdón.
Foramen de la vena cava inferior, cúpulas diafragmáticas. Ok. Luego, ¿cuáles son los otros detalles? Pilares derecho y pilar izquierdo. Entonces, el pilar derecho es más largo y ancho que el izquierdo. Y vamos a ver dónde están los pilares. Entonces, los pilares del diafragma vienen siendo estos. Ten en cuenta que no me permite señalarlos individualmente. Pero, ajá. Los pilares del diafragma vienen siendo estos. Entonces, el derecho es más largo y ancho que el izquierdo, tal como vemos acá. El pilar derecho, que es este, es más largo y ancho que el pilar izquierdo, que es este que está por acá detrás. Y me quito esto, lo puedo quitar. El punto es que, bueno, aquí está. Este es el izquierdo y este es el derecho. Entonces, estos son los dos pilares del diafragma. Los dos pilares. Listo. Todo claro hasta ahora. Sí vieron eso de los pilares, sí se ubican y demás. ¿Y si los pilares qué son o qué hacen? O sea, un pilar sostiene. Entonces, pues son como eso, son como inserciones del pilar, perdón, del diafragma en lo que vienen siendo las vértebras. De hecho, mira acá se ve clarito. Vienen y pues se insertan o digamos, se apoyan en lo que vienen siendo acá las vértebras. Principalmente para dar soporte. Generalmente para eso, principalmente pues para eso, para dar soporte. Dale, gracias. Bueno, luego tenemos al hiato esofágico, que por ahí pues van a pasar también, o sea, si se llama hiato esofágico, por ahí pasa el esófago, o sea, a sentido común, pasa el esófago. Pero también van a pasar los troncos vagales. Entonces, el hiato esofágico va a estar a nivel de 10 más o menos, de 10 la décima vértebra torácica, y el hiato esofágico es este que está acá. Este es el hiato esofágico. Sí, ese es el hiato esofágico. Sí, ese es el hiato esofágico. Este que está acá es el hiato esofágico. Vamos a poner digestivo para que lo vean. La toca aquí está bastante. Bueno, no, ahí está. Miren, este es el hiato esofágico. Este es el esófago. El esófago, pues, es el estómago. Esófago por acá. Entonces, si quito esto, por aquí va pasando. Por aquí va pasando el esófago. Entonces, ese es el hiato esofágico porque por ahí pasa el esófago. ¿Quedó claro eso ahí? Sí, todo claro. Ok. Hiato esofágico. Está a nivel de T10, pasa el esófago y también para ahí van a pasar los troncos pagales. Que de hecho yo creo que lo puedo poner acá. Están tronco vagal posterior y tronco vagal anterior. Eso por ahí también van a pasar los troncos pagales. La verdad no, bueno, no sé si lo han preguntado alguna vez, la verdad, pero sí es como que importante saber. Es por eso, apréndanse. No recuerdo una pregunta de eso, pero ajá, o sea, ténganlo en cuenta que sí es relevante. Entonces, ya hemos revisado cúpulas, foramen de la vena cava, pilar derecho e izquierdo, hiato esofágico, ahora más el hiato aórtico. El hiato aórtico es este que está acá. Esta es la aorta abdominal. Luego que pasa el hiato aórtico, perdón, se convierte en aorta torácica, esta que está acá. Y bueno, la aorta abdominal va a pasar literalmente pegada a lo que vienen siendo los cuerpos vertebrales. Va a pasar full pegada a lo que vienen siendo los cuerpos vertebrales. Entonces, el hiato aórtico es este que está acá, que me permite el paso de la aorta. Entonces,
para, por así decirlo, tratar de poner las cosas en orden. Nosotros vamos a tener principalmente tres orificios o tres hiatos, ¿sí? O forámenes en el diafragma. El primero va a ser el de la vena cava inferior, o sea, de anterior a posterior. Esto es anterior y esto acá es posterior. Más o menos, pero ajá, y ahí te me entiendes. El primero va a ser el de la vena cava inferior, el segundo va a ser el esofágico, y el tercero y último, o sea, el que está más hacia posterior, va a ser el aórtico. ¿Sí me voy a entender? Una pregunta, Ajá, o sea que cuando la aorta pasa por ahí ya es aorta abdominal. exacto, exacto. Ok. Porque el diafragma me separa el tórax del abdomen. Entonces tendría bastante sentido si la aorta, luego que pasa el diafragma, deja de ser aorta torácica y se convierte en aorta abdominal. Es como que esa es como que la... O sea, no es una diferencia anatómica como que no, la aorta en este punto es distinta a la aorta de diástole, es la misma aorta, la misma aorta torácica se continúa como la misma aorta abdominal, histológicamente, fisiológicamente, etcétera. Es una disposición arbitraria, tipo como que los anatomistas dicen como que no, cuando pasa este punto se llama aorta abdominal y por encima de ese punto se llama aorta torácica. ¿Me voy a entender? Sí, gracias. Listo. Bueno, ya está aórtico. Lo otro que tenemos por acá, aparte del, pues, otro detallito del diafragma, vienen siendo los ligamentos arqueados medios, ligamentos arqueados medial y lateral. Entonces, el ligamento arqueado medio, medial y lateral, vamos a verlo acá. Entonces, ligamento arqueado medio, no, este no es el medio, este es el ligamento arqueado medial. El ligamento arqueado medial, y este es el, vamos a ver, este es el lateral. Entonces, vamos a comenzar de exterior a interior. El ligamento arqueado lateral me va a cubrir el cuadrado lumbar. ¿Cuál es el músculo cuadrado lumbar? Este que está acá. Ligamento arqueado lateral me va, por así decirlo, se va a relacionar con el cuadrado lumbar, que es este músculo que está acá. El ligamento arqueado, el ligamento arqueado medial, ligamento arqueado medial es este que está acá. Y se va a relacionar, a ver, que dice ligamento arqueado medial, se va a relacionar con el psoas mayor. Se va a relacionar con el psoas mayor, se me confundía el hecho que llegaba hasta por acá y que el mayor no llega hasta por allá, pero ajá. Se va a relacionar con el psoas mayor. Ligamento arqueado medial se va a relacionar con el psoas mayor, ligamento arqueado lateral con el psoas menor. Y luego tenemos esta, que es el ligamento arqueado medio. El ligamento arqueado medio va a estar por este hiato, que es el hiato que es el más Aórtico. posterior. Epa, el aórtico es el más posterior. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí quedó todo claro? O sea, tipo, lo importante ahora es que quede todo claro. Porque yo sé que aprenderse esto de memoria ahora es full pesado. Entonces, lo importante ahora es que, digamos, mentalmente se organicen y digan como que no, esto es así, 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 así. Y ya luego si tomen con tiempo, se sienten y bueno, vamos a estudiar y, y comiencen a estudiar cosita por cosita. Lo importante ahora es que entiendan todo y que cuando lleguen solamente a estudiar sea repasar nada más. Esto de los pilares a veces en el libro se confunde mucho la gente, que de hecho es algo full fácil, pero el libro como que no es tan fácil para mostrarlo. O sea, a mí me pasó que me enredé con eso, por eso lo digo. Entonces, ligamento arqueado lateral está en relación con el cuadrado lumbar. Este que está acá relación con el cuadrado lumbar. Ligamento arqueado medial está en relación con el músculo psoas. Y el ligamento arqueado medio
es el que está en relación con la aorta. ¿Listo? El medial está relacionado con los dos psoas, ¿cierto? Y con los dos psoas, Ok. menor y mayor. El libro creo que dice menor, pero o sea, aquí el modelo se ve que es menor y mayor. O sea, ajá. Y dice, está formado por la fascia del psoas mayor. Pero acá en el modelo se ve que es ambos. Ajá, o sea, si le quieres hacer caso al muro, hazle caso al muro y pon solamente mayor en el examen. Bueno, diafragma, y ahora sí vamos a la parte creo que más importante de todo esto. O sea, todo esto que les comenté, cada detalle se lo tienen que saber sí o sí, porque cada detalle es preguntable. Cada detallito de esto es preguntable y recuerdo, cada detallito de esto es una pregunta en algún parcial, en algún quiz o algo. No lo de las cúpulas es como más conocimiento general, pero igual, ajá, hay que saberse. Ahora sí, la inervación motora. Motora y sensitiva del diafragma, la inervación del diafragma. La inervación del diafragma va a provenir de los nervios frénicos, que vienen de C3 a C5. Y la parte sensitiva está en su región más externa por los nervios intercostales. En resumen, y para aquí hasta el día, no sé, no joda, que sean médicos, que se gradúen de especialistas, que ya vayan a retirarse de medicina, lo que sea, la inervación del diafragma está dada por los nervios frénicos. Inervación del diafragma está dada por los nervios frénicos. Es una pregunta que ustedes no pueden pelar. En cualquier punto de su carrera, en cualquier especialidad, en lo que sea, ustedes no pueden pelar esa pregunta. O sobre todo en el parcial, no pueden pelar esa pregunta. La inervación motora del diafragma, o inervación en general, motor y sensitiva del diafragma está dada por los nervios frénicos. El MUR dice que en su parte más externa está dada por los nervios intercostales, pero, o sea, en general la gente lo conoce como nervio frénico, inerva el diafragma. ¿Quedó claro eso? Sí, Ok. Diafragma. Y este viene siendo pues en la misma imagen que le estoy mostrando, perdón, que le venía mostrando anteriormente. Uno, viene acá inferior, dos, esofágico, y tres, aórtico. Aquí están los pilares, perdón, los ligamentos, ligamento arqueado lateral, ligamento arqueado medial, ligamento arqueado medio. Aquí está el pilar izquierdo, que es más delgado y más corto que el pilar derecho, que para que la redundancia es más largo y más ancho. Y ya, yo creo que ya eso es todo. Esos son todos los detalles. Bueno, las cúpulas que se tienen que ver desde superior. Pero ajá, o sea, eso es todo. Eso es todo lo principal. Como ven, no es difícil. Bueno, supongo o sea, que no es muy difícil. Tienen que saber eso. O sea, todo lo que les comenté, todo lo que los señalé acá, lo tienen que saber. Es fácil ubicarlo, solamente saber si estamos en una vista superior o estamos en una vista inferior. Y mirar de anterior a posterior. Saben, de anterior, el primero viene siendo, perdón, abertura de la vena cava inferior, el segundo, hiato esofágico y el tercero, hiato aórtico. Bueno, pasemos a la pared anterolateral del abdomen. ¿Quedó todo claro con tórax o tienen alguna pregunta con respecto a tórax? Ok, bueno, pasemos a la pared anterolateral del abdomen. Entonces, la pared anterolateral del abdomen va a ser literalmente, o sea, como su nombre lo indica, la pared anterior, la pared anterior, la pared anterior que viene siendo esta parte de acá y la pared lateral del abdomen que viene siendo esta acá. Pared lateral y pared anterior del abdomen. Vamos. Entonces eso viene siendo la pared anterolateral del abdomen. Ahora vamos a revisar los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Entonces, la pared anterolateral del abdomen vamos a encontrar este, de superficial de superficial a profundo, varias capas. Entonces, la primera capa que nosotros vamos a encontrar
por debajo de la piel, por debajo de la piel, o sea, habiendo quitado la piel, digamos, quitamos primero la piel, nos vamos a encontrar la primera capa de tejido, que va a ser la capa superficial adiposa de la fascia de la pared anterolateral del abdomen, que se conoce como la fascia de Camper. Luego, esperen, voy a mirar algo, sí. Luego, nos vamos a encontrar con la capa membranosa de la pared anterolateral del abdomen o de escarpa. Primero Camper, luego escarpa. Y tenemos que digamos, la unión de Camper y escarpa me forman la fase superficial. Camper más escarpa me forman la fase superficial y también va a haber una fase intermedia y una fase profunda. Listo. Sí, creo que les queda difícil imaginárselo, pero por acá está. Entonces, esta es la piel. Luego, debajo de la piel, o sea, digamos, esta es la piel y esta es la más parte más profunda del abdomen. O sea, aquí está la piel y por aquí están las vísceras abdominales. Vísceras abdominales. Entonces, la primera línea que marca acá en rojo es la piel. Luego, debajo de la piel, vamos a tener la capa superficial adiposa de la fase de la pared anterolateral del abdomen, que viene siendo la misma de Camper. ¿Me siguen hasta el momento? Sí, Voy a hacer algo acá. Es difícil imaginarse. Más fácil así. Dale. Entonces, la piel, capa superficial adiposa de la fase de la pared anterolateral del abdomen o fase de Camper. Y luego tenemos la capa membranosa de la pared anterolateral del abdomen o fascia de escarpa. Capa membranosa de la pared anterolateral del abdomen o de escarpa. Que yo creo que acá no la muestra. Bueno, por aquí debe estar. O sea, una de estas linecitas, que hay una linecita como marrón, luego una morada y luego una verde. Entonces, la marrón o la que está más anterior viene siendo la capa membranosa o fase de escarpa. En resumen, tenemos que la fase superficial, es decir, la de Camper y la de escarpa, perdón, la fase de Camper y escarpa me forman la superficial, la fase superficial. Y luego vamos a tener una intermedia y una profunda, que está acá. Intermedia, sí, una intermedia, fase profunda de revestimiento, superficial, intermedia y profunda. Aquí está una intermedia y una profunda, que es esta que está acá. Y esta que está acá delante de la superficial. ¿Y me siguen hasta el momento o no? Sí, pero tengo una duda. Ujú. Tengo entendido que las fascias son las que recubren al músculo, a un músculo. Así que, ajá, entonces la fascia de Camper y de Scarpa están recubriendo la fascia superficial del músculo oblicuo externo. ¿O me equivoco? Ok, o sea, la de Camper es más tejido adiposo. Pero acá. Camper es más Ujú. tejido adiposo, como el tejido celular subcutáneo de esa región. Luego, digamos, anatómicamente, creo que el libro es el que dispone esto. Sí, tiene que ser el libro que disponga esto, que la fase superficial sea la de Camper y la de escarpa, pero la de escarpa sí es una capa membranosa, o sea, sí es una fascia. Y así va a estar por delante de lo que viene siendo el músculo oblicuo externo, que es este que está acá. La intermedia va a estar entre el oblicuo externo y el oblicuo interno, esta que está acá, y la profunda va a estar entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Y va a ser esta que está acá. Dime, di a entender. Sí, sí.
Vale, ya habiendo hablado sobre las fascias, los músculos también. Tenemos que luego de todo eso, o sea, luego de hablar sobre la fascia superficial, intermedia, profunda, carpa, camper y tal, los músculos, vamos a tener por debajo de todo eso la fascia transversal. Transversales, creo que también se conoce así. También se conoce como fascia endoabdominal. Esa fascia va a estar por debajo de la fascia profunda y me va, pues por así decirlo, a separar. Ok, sí, eso también tengo entendido que lo comentaron en la clase, pero el muro lo muestra así. O sea, el muro lo muestra de esta forma. O sea, esta imagen la saqué de muro, pues, creo que aquí se ve. Esta imagen la saqué del muro. Entonces, como cosas así, Padrón puede decir, ajá, pero el muro muestra esto. Y es bastante claro mostrarlo, es decir, fase profunda, aquí está, o sea, lo muestra acá. El revestimiento superficial, intermedio y profunda acá. Es como caja. O sea, es bastante claro al momento pues, de mostrar esto acá. Como que bueno. Da igual, como digo, o sea, en el parcial seguía más de lo que, en el parcial uno seguía más de lo que diga no es que es el libro de lo que diga el profesor, entonces como que, ajá, o sea, el muro lo muestra acá, hacia, ajá, esta superficial, intermedia y profunda. Profunda, superficial, perdón, profunda, intermedia, superficial. Entonces, ajá, y hay como que cierta detalle. Vale. Fase transversal está debajo de todo esto. Y luego la fase transversal viene grasa y peritoneal parietal. O sea, viene otra capita de grasita pequeña, no es mucha grasa, no más que en la parte de adelante. Y luego de la grasa viene el peritoneal parietal. Y ya se hace como que todo. Varias capitas, digamos, cada una de esas capas, cuando están en cirugía y eso, la tienen como que ir cerrando capa por capa, capa por capa, capa por capa. O sea, es bastante trabajoso. O sea, tienen que, o sea, obviamente cuando van a cortar, cortan todo. O sea, no es que se van a poner, no, capita por capita, no, meten la cuchilla y cortan todo. La vaina es cuando van a cerrar. Entonces tienen que cerrar primero peritoneal parietal, luego grasa, luego pase a abdominal, luego músculo por músculo por músculo, y así sucesivamente. O sea, ese digamos como que el trabajo, eso es lo trabajoso de cirugía de abdomen. Ajá, que es como que pesadito en ese sentido. Bueno, habiendo hablado sobre eso, vamos a hablar, pues, digamos, como que lo más relevante, lo que nos ocupa, que viene siendo los músculos. Entonces, el músculo oblicuo externo eh, va a tener fibras con orientación intermedial. Oblicuo externo va a tener fibras con orientación inferomedial. Externo, sus fibras van a nacer por acá, en las costillas, para luego, pues, venir a insertar acá, pues, en la parte más inferior del abdomen, ligamento inguinal, pubis y demás. Estas fibras van a seguir una orientación inferomedial, inferomedial, inferomedial. Luego, si quitamos el oblicuo externo, vamos a tener el oblicuo interno. El oblicuo interno las fibras van a estar a lo contrario. Las fibras van a ser, aquí como se dice, opuestas al del oblicuo externo. Entonces van a ser unas fibras con orientación inferomedial, las fibras van a ser unas fibras con orientación superolateral. Superolateral, perdón. Eh, Hiperomedial, entonces estas van a ser pero lateral. Bueno, no tendría sentido para, o sea, el punto es que van a ser opuestos. Inferomedial, superomedial, pues. Superomedial, vamos a ponerlas así, superomedial, sí, 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 opuestas por eso, superomedial, porque igual todas van hacia medial. Entonces, inferomedial oblicuo externo, superomedial oblicuo interno, y las del transverso van a ser transversas, o sea, van a seguir el recorrido transverso. Ese es el orden
Oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, esos van a ser los tres músculos. El plano vasculonervioso de la pared anterolateral del abdomen, que eso pues, hace referencia a algunos vasitos que se encuentran por acá en la pared anterolateral del abdomen. Y también tenemos el músculo transverso del abdomen. Bueno, el músculo transverso del abdomen tiene como su, su cuestión. Entonces, el músculo transverso del abdomen tenemos que, este, va, digamos, cuando el músculo transverso del abdomen, digamos, una persona que hace ejercicio de actividad físicamente, no se le va a ver todo el músculo transverso del abdomen en su recorrido. Se le va a ver generalmente la parte superior del músculo transverso del abdomen, la parte inferior no se ve muy bien. Entonces, el músculo transverso del abdomen va a tener unas inserciones tendinosas que van a ser como que estas cositas que están acá. Dice inserciones tendinosas, son lo que me van, por así decirlo, a separar los cuadritos. Inserción acá, otra acá, otra acá, otra acá, acá. Por eso pues que se va a ver la forma de cuadraditos de estos puntos. Otra cosa importante es que el músculo transverso del abdomen se encuentra atravesado en su mitad por la línea alba. La línea alba es, por así decirlo, literalmente, se dice que es eh, una fortificación, mal no estoy diciendo ese es el término que se usa, una fortificación o una conjunción o un punto en el que confluyen varias vainas tendinosas. Entonces, la línea alba es una parte tendinosa que se encuentra en la región medial del abdomen, toda la región medial del abdomen. Ahí van a llegar las fibras aponeuróticas de varios músculos, los músculos de la pared anterolateral del abdomen, también los músculos, perdón, las vainas tendinosas del recto y demás. Entonces, ajá, es o sea, un detalle anatómico que tenga una función, bueno, sí tiene una función que es servir como punto de inserción de los músculos, pero fuera de eso no tiene, digamos, más relevancia clínica, por así decirlo. Ese es el concepto de línea alba, que yo creo que el concepto de línea alba ¿cómo es que es? En el MUR como que no está muy claro. El concepto de línea alba no es que quede muy claro en el MUR. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento con respecto a lo que he comentado? Bueno, supongo que no. Digo, bueno, los tres cuartos superiores del abdomen, perdón, del recto abdominal, como dije, son visibles. Sin embargo, el cuarto inferior del recto abdominal no es visible. Digamos, cuando digamos, se hipertrofia el músculo y tal, me va la paloma, el cuarto inferior del músculo recto abdominal no es visible. Los tres cuartos superiores sí son visibles. Bueno, acá, músculo recto del abdomen y el músculo piramidal. El otro músculo que tenemos en la pared anterolateral del abdomen es el músculo piramidal. El músculo piramidal es este que está acá. Es un músculo inconstante, no es un músculo que esté presente en la mayoría de las personas. Es más común a las personas que no lo tienen a las personas que lo tienen. Sin embargo, el que está descrito, el músculo piramidal, está inmediatamente inferior al recto del abdomen. Este es el piramidal. Entonces, esto viene siendo los músculos de la pared, estamos hablando de la pared anterolateral del abdomen. Oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, recto abdominal y músculo piramidal. Esos vienen siendo los músculos. Y aquí viene, pues, estando el resumen. ¿Alguna pregunta al momento? Oye, una pregunta en los parciales, preguntan tipo, ¿de qué costilla a qué costilla ya va el músculo tal? Sí, yo creo que se lo han preguntado. O sea, yo creo que han preguntado como que no, el oblicuo externo, de qué costilla a qué costilla se origina. O sea, creo que lo han preguntado.
creo. O sea, tengo Y una lo de las apófisis espinosas también, tipo, ¿no? De qué vértebra es, ajá, también. con ciertos músculos, ¿no? No es con todo. Es tipo con los más Ok. importantes. O sea, por lo menos los escalenos te han preguntado, no tanto su origen, pero sí su inserción. O sea, que los dos, el escaleno anterior y medio, se insertan en la primera costilla y que el posterior se inserta en la segunda costilla. Eso recuerdo que sí lo han preguntado. ¿Qué más? Este, sí, o sea, como que con ciertos músculos se hacen esas preguntas. Con ciertos músculos se hacen esas preguntas, no lo hacen con todos, por lo menos. No recuerdo que hayan preguntado eso. Sí, o sea, con músculos menos relevantes, como viene siendo el serrato posterior superior. Tampoco recuerdo que lo hayan preguntado con el romboides o con el serrato posterior superior o que lo hayan preguntado también con el romboides menor. O sea, no recuerdo que lo hayan preguntado con eso. Pero sí recuerdo que lo hayan preguntado con respecto a los escalenos, de que otros músculos, principalmente eso, los escalenos. El elevador de la escápula también, que insertan orina en los procesos transversos. No es con todos los músculos, es como que saber priorizar, tipo, cuáles son los más importantes, cuáles son los menos importantes. Y sin embargo, si la han hecho, han sido muy pocas veces, o sea, no es como que siempre las preguntan. Con los músculos del abdomen, yo creo que sí, sí, una vez preguntaron como qué tipo de qué costilla se origina el oblicuo externo. Yo creo que eso una vez sí lo preguntaron. Yo creo que una vez eso sí lo preguntaron. Pero ajá, sí, o Ok, sea, dale, gracias. sé que es un poquitico pesadito, pero o sea, creo que una vez sí lo preguntaron. Quiero recordar. Bueno, resumen, como les comenté, el MUR resume todo lo que uno tiene que saber en las tablas y si uno se dirige al texto es como que lo adicional. Esto es lo mismo que ya habíamos explicado. Ah, bueno, aquí está la relación, ¿ves? Aquí está la relación. En los tres cuartos inferiores, en los tres cuartos superiores, las aponeurosis de los músculos oblicuo interno, oblicuo externo y transverso del abdomen van a pasar separados. Es decir, la aponeurosis del oblicuo externo va a pasar anterior al músculo recto del abdomen. La aponeurosis del oblicuo interno va a pasar una parte anterior y una parte posterior, y la aponeurosis del oblicuo interno va a pasar posteriormente a los rectos abdominales. Esta disposición de los tres cuartos superiores permite que los músculos rectos abdominales se vean durante todo su recorrido, o sea, se vean en los tres cuartos superiores, entonces se vean literalmente o vulgarmente la chocolatina. Pero en el cuarto inferior, en el primer cuarto inferior, todas estas vainas, la aponeurosis del oblicuo interno, oblicuo externo y transverso del abdomen van a pasar por delante de los músculos rectos abdominales. Por tanto, en este punto no se van a ver los rectos abdominales, se dejan de ver rectos abdominales. Por eso es que en la parte inferior no se ve generalmente los cuadritos. ¿Sí me entendieron? ¿O no? ¿Sí? Listo. Digamos. Bueno, este es un tag de abdomen. El tag de abdomen se usa para todo menos para ver los músculos del abdomen. Pero ajá, en este caso vamos a aprovechar para mirarlo. Entonces, aquí vamos a tener varios músculos. Primero, vamos a comenzar desde medial. Esto que está acá es la línea alba. Entonces, la línea alba, aquí vamos a tener lateralmente a la línea alba de lado y lado, vamos a tener los rectos del abdomen. Este, Luego, lateralmente a los rectos del abdomen, vamos a tener los tres músculos principales. ¿Cuáles son los tres músculos principales de la pared anterolateral del abdomen? Oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. ¿Sí me siguen? ¿Sí se ubican?
Sí. Ok, bueno, esto que está acá, sí, 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 que viene siendo, o viene siendo riñones, no, viene siendo el psoas mayor, y esto acá viene siendo psoas mayor, cuadrado lumbar, si mal no estoy, y músculos del dorso. Pasamos para acá. Entonces, aquí tenemos psoas mayor, cuadrado lumbar, músculos del dorso, erector de la columna, y los mismos acá. Oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, recta abdominal. Y lineal va por acá. Miren que se ve esta línea chiquitica acá. Si la alcanzan. Acá se ve esta línea chiquitica. Esta línea chiquitica es la aponeurosis del oblicuo externo. Esta línea chiquitica es la aponeurosis del oblicuo interno. Y esta chiquitica que está acá es la aponeurosis del oblicuo, perdón, del transverso del abdomen. Y la vieron. Si la alcanzaron a ver. Sí, Ok. Esto es lo mismo. Esto para acá. Bueno, esto acá es una persona un poquitico más obesa. Este corte es a nivel del ombligo. Entonces, cuadrado lumbar, perdón, eso es mayor, cuadrado lumbar, erectores de la columna, oblicuo externo, interno, transverso del abdomen, recto abdominal. Esta ya es una resonancia magnética. La resonancia magnética tiene mayor sensibilidad o mayor especificidad, mayor resolución, pues, para lo que viene siendo los músculos. Entonces, eso es mayor, este es el riñón, erectores de la columna, cuadrado lumbar por acá. Estos son erectores de la columna, de cuadrado lumbar por acá. Oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. Estas son las aponeurosis, recto abdominal, lineal. ¿Va? Y esto por acá viene siendo vísceras abdominales y está la columna. Bueno, esto es un corte más, ya este no es un corte transversal, este es un corte coronal ahora. Y pues estamos viendo por aquí pura grasa, 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 grasa. Y aquí estamos viendo el recto abdominal. Listo. Vamos bien hasta el momento. sí, Aquí lo mismo, recto abdominal, músculos de la pared anterolateral del abdomen. Aquí sí es como que más difícil mirar o diferenciar. Por acá arriba el diafragma. El hígado, los intestinos, todo esto por acá es intestino, páncreas, vesícula biliar y el estómago, no sé por qué no lo veo, pero ajá. Bueno, el estómago creo que es, no, no, no es eso. Entonces, lo mismo, también lo mismo, no se logra diferenciar bien el, los abdominales en esta resolución, están los rectos, y ahora sí pasemos a lo que viene siendo la región inguinal. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la región inguinal? De la región inguinal tenemos que saber que existe el ligamento inguinal, que es un engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo externo. eh, va a existir también el ligamento lacunar y el ligamento pectíneo. Entonces, vamos a mirar el ligamento inguinal por acá. El ligamento inguinal es esto que está acá. Entonces, el ligamento inguinal va desde la espina ilíaca antero superior hasta el pubis, tubérculo del pubis, más específicamente. Este es el origen e inserción del ligamento inguinal. Espina ilíaca antero superior, ilíaca antero superior hasta el tubérculo del pubis. Ese va a ser el origen e inserción del ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal también va a tener como que unos ligamentos, por así decirlo, relacionados. ¿Cuáles son? Ligamento lagunar, que es este que está acá, y
El otro ligamento era el pectíneo, exacto, es el ligamento pectíneo. Ya, eso lo voy a quitar. Ligamento pectíneo, que es este que está acá. Este es el ligamento pectíneo, lacunar, lagunar, perdón, y este es el ligamento inguinal. Y esto que está acá es la os inguinal, que es como que un conjunto de tendones. O sea, una parte de tendones que llegan acá y pues se relacionan bastante con lo que viene siendo el ligamento inguinal. Entonces, ligamento inguinal, ligamento lagunar y ligamento pectíneo. Y la os inguinal. Listo. Bueno, pasemos al conducto inguinal. Entonces, vamos a hablar sobre, bueno, primero vamos a hablar sobre el contenido del conducto inguinal. Entonces, el conducto inguinal va a contener el funículo espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Y en ambos va a tener los vasos sanguíneos linfáticos, la rama genital del nervio femoral y el nervio inguinal. Entonces, ¿qué pasa? En el hombre va a contener el funículo espermático y en la mujer va a tener el ligamento redondo del útero. Pero en ambos sexos, o sea, tanto en hombres como mujeres, van a estar vasos sanguíneos, linfáticos, rama genital del nervio genitofemoral y el nervio iloinguinal. ¿Y quedó claro eso ahí? Con lo concerniente al conducto inguinal, o sea, al contenido pues del conducto inguinal. Ok, ese es el contenido. Ahora, tenemos que el conducto inguinal va a tener un anillo profundo que va a ser su entrada y un anillo superficial que va a ser su salida. Entonces, el anillo profundo se va a encontrar superior a la mitad del ligamento inguinal y lateral, perdón, a la arteria epigástrica inferior. Entonces, el profundo va a ser este que está acá, anillo inguinal profundo. Va a estar superior, como dice acá, a la mitad del ligamento inguinal y lateral a la arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior, esta que está acá, se mal no estoy diciendo. Lateral, o sea, hacia acá, de la arteria epigástrica inferior y superior a la mitad del ligamento inguinal. Ese va a ser el anillo inguinal profundo. Entonces, es un orificio a través de la fascia transversal y por ahí va a pasar el folículo espermático en el hombre y el ligamento. Bueno, esto es lo que pasa por acá. Ya esto lo dijimos. ¿Qué es lo que pasa? Y el anillo inguinal superficial, que es una abertura o una hendidura en la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen, que es este que está acá. Acá. El oblicuo externo del abdomen, su aponeurosis se condensa y forma el anillo inguinal superficial. ¿Quedó claro eso ahí? Luego, si pasamos a esto que es el complique, que esto se de memoria. Los límites del conducto inguinal. Esto se lo tienen que saber de memoria. Tipo, no hay alguna otra forma, o sea, literalmente de memoria. Entonces, el conducto inguinal va a tener límites, o por así decirlo, sus límites van a estar dados por una pared posterior, anterior, un techo y un suelo. Pared posterior, anterior, techo y suelo. Y van a estar separados en 3 tercios. Tercio lateral, un tercio medio y un tercio superficial. Un tercio medial. Entonces, como si hiciéramos esto. Hiciéramos esto así y esto así. Este es un tercio, este es un tercio y este es otro tercio. Entonces, esto es lo que se hace con el ligamento, perdón, con el conducto inguinal. Entonces, los límites se los tienen que saber. Esto, digamos, como que es lo más pesado de este tema, saberse los límites del conducto inguinal, porque los preguntan. O sea, eso es pregunta parcial.
Esto lo suelen preguntar bastante, cuáles son los límites del conducto inguinal, entonces te pones, no sé, en el tercio medio, cuál es el límite o cuál es la pared anterior, por así decirlo, ¿sabes? Si tiran esas preguntas. O sea, no recuerdo cuándo fue la última vez que lo preguntaron, la verdad no tengo ese dato, pero a veces sí lo suelen preguntar. Entonces, como que, bueno, ajá, prestar atención en cuanto a eso. Listo. Listo. Bueno, esto lo del conducto inguinal, más o menos cómo se muestra su organización. Y ahora vamos a ver esto acá. Entonces, tenemos que el conducto inguinal, pues me va, o sea, más bien, la piel en la región del abdomen se va a continuar a la región escrotal, a la región de los labios mayores y demás. En las mujeres, bueno, en el hombre, pues, se va a continuar como piel. Va a sonar, ajá, raro, pero ya van a ver a dónde voy. La piel se va a continuar como piel. Entonces, la fase superficial, digamos, cuando los testículos van descendiendo, la fase superficial se va a continuar como dartos en el hombre. Entonces, la fase superficial es el mismo tejido del dartos, pero en el testículo se conoce dartos. La función del dartos va a ser arrugar los testículos. Entonces, modelo de hombre, vamos a ver, modelo de hombre. Entonces, primera capa va a ser piel. Bueno, primera capa va a ser piel. Luego, una vez quitada la piel, vamos a quitar toda la piel. Una vez quitada la piel, vamos a tener el dartos. El dartos, el dartos va a tener la función de arrugar el testículo. Dartos me va a arrugar los testículos. Es importante, eso también suelen preguntar bastante a todo esto. El dartos me va a arrugar los testículos. Luego, si quitamos el dartos, nos vamos a encontrar con la fase espermática externa, que va a ser la misma o va a ser, por así decirlo, la continuación de la fase del oblicuo externo. La fase del oblicuo externo en el escroto se va a continuar como fase espermática externa. ¿Listo? Bueno. Luego, si quitamos la fase espermática externa, nos vamos a encontrar con el cremaster. El cremaster va a ser la continuación en el escroto del músculo oblicuo interno del abdomen. El músculo oblicuo interno del abdomen se va a continuar como cremaster en el escroto. Y la función del cremaster es elevar y descender los testículos para el control de la temperatura. O sea, el cremaster eleva y desciende mientras el darto me arruga los testículos. Luego tenemos la fase transversalis. Quitamos cremaster, nos quedamos con la fase transversalis. Que perdón, sí, fase transversalis no. La fase espermática interna, que va a ser la misma fase transversalis. La fase espermática interna, que va a ser la misma fase transversalis. Y finalmente la túnica vaginal y los testículos. Fase espermática interna, túnica vaginalis, y luego se vamos a tener los testículos. Y testículos y demás. Listo. ¿Sí entendieron cómo es el recorrido de inicio a final? ¿O les Sí, queda duda? O bueno, no sé, ¿alguien tiene duda? sea, es memoria. Tipo, lo importante que es saberse cómo inicia por un lado, o sea, perdón, cómo viene de abdomen, cómo viene desde el abdomen y cómo se finaliza ¿qué es en el? O sea, cómo venía del abdomen y cómo se comienza a llamar en el escroto. Esa es la diferencia principal. O eso es lo que uno tiene que saber. Bueno.
Bueno, luego tenemos acá, ya pasando acá lo que son las hernias, tenemos que hay distintos tipos de hernias. Hernias epigástricas, hernias umbilicales, hernias inguinales, hernias femorales, etcétera. O sea, todo depende, digamos, de su ubicación. Y más probablemente uno dice como que no, una hernia femoral, una hernia inguinal, umbilical y epigástrica. ¿Qué nos ocupa acá? Las hernias inguinales. Entonces, cuando se habla de hernias inguinales, tenemos dos tipos de hernias inguinales directas, hernias inguinales indirectas. Entonces, una hernia inguinal indirecta es cuando el defecto, o sea, cuando el saco herniario pasa lateral a los vasos epigástricos inferiores. Y el saco herniario va a salir por el anillo inguinal profundo. Y una hernia inguinal directa es cuando el defecto es medial a los vasos epigástricos inferiores. Y el saco herniario va a atravesar la pared abdominal en la zona del triángulo Hesselbach o triángulo inguinal. ¿Me explico? Me explico. Tenemos que ubicar primero los vasos epigástricos inferiores. Entonces, ¿cuáles son los vasos epigástricos inferiores? Son estos que están acá. Esta es la arteria epigástrica, esta acá, arteria epigástrica inferior. Estos son los vasos epigástricos inferiores. También van a haber una vena epigástrica inferior y demás. Voy a quitar la vena porque me estorba. Y esto también acá. Entonces, los vasos epigástricos inferiores, es difícil mirarlo desde otra perspectiva. Pero bueno, cuando un saco herniario sale por esta zona, uno dice como que no, es una hernia inguinal porque estábamos en la zona inguinal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este saco herniario sale lateral a los vasos epigástricos inferiores, es decir, sale por este lado, lateral a los vasos epigástricos inferiores, o sea, atraviesa el abdomen por este pedacito, este, se dice que es una hernia inguinal indirecta. Y generalmente el saco herniario va a protruir por el anillo inguinal profundo, o va a salir por el anillo inguinal profundo. Y cuando la hernia inguinal es medial a los vasos epigástricos inferiores, se dice que es una hernia inguinal directa. Y va a salir por esta zona que se conoce como triángulo de Hesselbach o triángulo inguinal. Ahora, ¿cuáles son los límites del triángulo Hesselbach o triángulo inguinal? Entonces, vamos para acá y vamos a ubicarlo. Esto es lateral, esto es medial. Esto es superior y esto es inferior. Entonces, cuando el defecto es lateral a los vasos epigástricos inferiores, o sea, cuando está por acá, el saco herniario va a salir por la hernia inguinal profundo y se conoce como una hernia inguinal indirecta. Y si hablamos pues de una hernia inguinal directa, cuando el defecto es medial a los vasos epigástricos inferiores. Y generalmente el defecto se va a dar en este triángulo, que está conformado medialmente por el borde lateral del músculo recto abdominal, superolateralmente por los vasos epigástricos inferiores e inferiormente por el ligamento inguinal. Ese es el triángulo de Hesselbach, o esos son los límites del triángulo Hesselbach o triángulo inguinal. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Porque esto es preguntable, esto lo preguntan bastante. ¿Puedes más o menos mostrarnos cómo sería, pero en la aplicación? Ok, lo que pasa es que en la aplicación sí queda más pesado porque tendríamos que verlo desde dentro del abdomen. Y, o sea, meternos al abdomen es como, para que puede. Así queda como que más pesado. Lo quería quitar todo. Es que igual para ver el recto del abdomen toca tener todas las capas musculares. Vamos a ver, quitando uno por uno.
Entonces, estos son los vasos epigástricos, o sea, aquí, bueno, no es la mejor vista, pero ajá. Estos son los vasos epigástricos inferiores, arteria epigástrica inferior. Entonces, tenemos que, cuando el defecto es lateral a estos vasos, o sea, cuando es por acá, se habla de una hernia inguinal indirecta. Cuando es lateral, se habla de una hernia inguinal indirecta. Y cuando es medial a estos vasos, se habla de una hernia inguinal directa. Y los límites de ese triángulo van a ser los siguientes. Bueno, los límites de ese triángulo, cuando es medial, se dice que el defecto sale bueno, sale directamente por la pared abdominal. Por eso es que se habla de directa, atraviesa directamente los músculos. Entonces, los límites vienen siendo lateralmente los vasos epigastrícos inferiores, inferiormente el ligamento inguinal y superolateralmente el músculo recto abdominal. Este es el triángulo. Esta zona es un poquitico débil, o sea, hay como una debilidad de las fibras. Entonces, por eso digamos, se hace, este, se rompe ahí. Hay una debilidad en esta zona y por eso pues se rompe. Listo. Dale, muchas gracias. Dale, dale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso sería todo. Esto es como que imágenes ecográficas, pero ajá, eso se los dejo ahí como que para que lo vean. Y esto pues la inervación de las vísceras abdominales. Bueno, pasen sus códigos porfa por el grupo o por acá, no sé, para ponerlos en la asistencia.